Bueno, antes de comenzar este video quiero enviar saludos a mi pana Pechan y a mi amigo Nesquik. Y Fue gracias. un buen paseo, fue un buen paseo. Todavía me duelen las patas, cabrones, por venir caminando 15 kilómetros. Y creo que eso es todo. Y ya. Oh yeah, oh yeah. I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body. ¿Qué tal, señores de YouTube? Aquí Striker Chan trayéndoles una nueva creepypasta titulada La criatura de los ojos tristes. Era una noche de insomnio, usual como cualquier otra, ya que llevaba un par de semanas así, al menos eso es lo que pensaba Paul. Como es normal en partes del año, Paul, por estudiar hasta altas horas de la noche en semanas de exámenes, perdía sus horarios habituales del sueño, por lo cual a finales de semestre sufría de insomnio, pero nunca le produjo mayores problemas. Sin embargo, esa madrugada de junio iba a ser diferente. Paul, sin saberlo, había elegido la peor noche para salir a la azotea de su edificio. Era un 23 de junio y con la llegada del invierno, a las 5 a.m. empezó a llover profundamente. Al estar Paul despierto, decidió subir a la azotea a disfrutar de la lluvia. Él sabía que era muy inusual por los demás, que un joven saliera a las 5 de la madrugada con bajas temperaturas solo a quedar empapado por las precipitaciones. Cuando Paul abrió para subir, fue al baño y cuando estaba ahí, sintió un ruido en la cocina, lo que le hizo pensar que tal vez algo había caído porque estaba mal puesto, probablemente una cuchara o un plato en el que lavaba las losas. No le dio mayor importancia y acto seguido se aprontaba a subir. Pronto, al salir del departamento siente algo caer en la pieza principal y nuevamente no le dio importancia. Luego olvida las llaves y vuelve a su habitación a buscarlas. Cuando entra en la habitación, prende la luz y junto a un nuevo sonido inusual, se produce un cortocircuito en el departamento y se quema la ampolleta quedando a oscuras. En estos momentos le comienza a inquietar un poco, pero intenta evitar sugestionarse, debido a que sabía que mientras más importancia le diera, peor serían las cosas. Sube el interruptor del automático, cambia la ampolleta y se apresura a disfrutar de la lluvia antes de que acabe. Finalmente Paul se sienta en la azotea y disfruta de la situación, ya que por la hora que era, más la lluvia, la calma de la ciudad y la vista privilegiada de su edificio, era, según él pensaba, majestuoso. Pasan algunos minutos y la lluvia comienza a disminuir. Luego Paul comienza a mirar al edificio de enfrente, ya que había 4 edificios conexos, cuando de repente ve algo que no debió ver. Estuvo en el lugar donde no tenía que estar, en el edificio de enfrente. Nota que hay un departamento vacío, sin cortinas y se veía todo en penumbras hacia adentro, pero aún así pudo distinguir algo en la habitación. En ese momento, cuando nota una silueta que le provocó el peor de los escalofríos sentidos, era una silueta increíblemente grande considerando el tamaño de la pieza. Dicha silueta de aspecto humano estaba encorvada a espaldas de Paul. Lo que veía a sus ojos era perturbador. Aparentemente lo que observaba estaba devorando algo. Por la falta de luz en la habitación, no distingue qué podría ser y ante el pánico queda pasmado e inmóvil. Pasaron pocos segundos y la criatura siente que algo la observa. Voltea bruscamente. En ese momento Paul experimenta la peor de las sensaciones. Esa cosa de segundos se sintió lleno de terror, pánico, angustia. No podía creer lo que sus ojos veían. Nunca había observado algo tan horrendo y perturbador. Acto seguido, la criatura deja caer lo que tenía en lo que parecían sus manos, que solo tenían púas, y sale de la habitación apresuradamente. Paul estaba en shock, pero se da cuenta que si no volvía a su hogar, esa cosa podría ir tras él.
Con esa sensación de angustia y horror, corrió lo más rápido que podía, pensando que algo lo seguía. Fueron los 2 pisos más largos de su vida. Corrió por el pasillo y todo eran penumbras por la hora. Finalmente, jadeando, llega a su departamento y entra en él. Sintiéndose a salvo por fin, se saca la chaqueta y la deja en el sofá. Al estar en su habitación, aún no entiende si lo que vio fue real o parte de su imaginación, y de un salto despierta. Sudando y aliviado dice fue solo una pesadilla. Luego voltea en su cama y le vuelve el pavor. El sudor se vuelve helado, las palpitaciones al máximo y ve a la criatura agachada, solo observándolo con su mirada triste y horrenda. Su piel tenía la textura y aspecto de haberse quemado. Tenía llagas en todo su cuerpo y dientes afilados en punta. Era extremadamente delgado y estaba en los huesos. Sus profundos ojos de color amarillo brillante eran como los de un humano, pero con una expresión de dolor, de angustia. Era lo más aterrador en cosa. Paul pudo sentir tanto miedo y la criatura seguía observándolo impávido. Paul cierra los ojos, esperando de que sea un mal sueño. Para suerte de él, nuevamente se siente un ruido en la habitación principal, como si fuera otra pesadilla. Abre los ojos y la criatura ya no estaba. Mira el reloj y eran las 6:33. No sabía qué hacer. No sabía si era real lo que había experimentado. A esa temprana hora, el sol aún no salía. Paul se apresuraba y prende todo artefacto y luz posible en el departamento, como si fuera a darle protección. Se sentía seguro. Finalmente fue tal la exaltación y se da cuenta que efectivamente había salido del departamento, ya que su abrigo estaba en el sofá, tal como lo había dejado al volver, y estaba mojado aún por la lluvia. Pasaban los minutos y Paul trataba de convencerse que todo era un sueño. Luego decide llamar a su hermana, a quien le tenía un cariño y confianza diferente al que suele tenerse entre hermanos. Su hermana contesta entre dormida por la hora y Paul intenta contarle lo que pasó, pero estaba muy exaltado aún. Eso es que hablaba con Catherine, su hermana. Se escuchaba interferencia en la llamada, cosa común para ambos porque el edificio tenía mala recepción y definitivamente dejaba escuchar la voz de su hermana. En eso oye algún tipo de léxico que nunca había escuchado. Paul pensaba que su hermana estaba intentando jugarle una broma para quitarle seriedad a la situación, pero era la voz de algo que no era humano. No podía ser la voz de su hermana. Y se corta la llamada finalmente. Paul, pasmado, entra en pánico y su pavor aumenta cuando empieza a vibrar su teléfono. Era su madre. Paul contesta y escucha la voz desesperada y angustiada de su madre, pidiéndole que por favor no lo hiciera, que pensara en su familia. Paul no entendía nada, ya que él no pensaba hacer nada, más que pedirle a algún pariente que lo visitara o lo recibiera en su casa para no estar solo. En eso Paul intenta tranquilizar a su madre preguntándole a qué se refería. Por favor, Paul, no te suicides. Tu hermana me dijo que la llamaste para decirle que te disculpáramos, que ya no aguantabas más y que te quitarás la vida. Por favor, no lo hagas. Paul quedó pasmado, ya que no pudo decirle nada a su hermana y siente ganas de llorar. Una angustia incontenible al tratar de decirle a su madre que él no había alcanzado a hablar nada con Catherine. Se corta el teléfono y siente una serie de golpes en la puerta de entrada, como si algo intentara entrar. Paul estaba desesperado y ya estaba aceptando que algo malo iba a pasar. Solo decide rezar, comportamiento inusual de su parte, ya que Paul es ateo. Luego del primer Padre Nuestro, los golpes aumentan en intensidad y escucha que el vecino abre la puerta de su departamento. Inmediatamente los golpes en la puerta de Paul cesan. Su vecino llama a la puerta y pregunta si hay alguien, si está todo bien. Con eso Paul siente seguridad, abre la puerta y allí estaba Carlos, que pregunta qué pasó,
¿Quién golpeaba la puerta así? ¿Eras tú? Paul, cuando decide contarle lo sucedido, piensa que no le va a creer. Se arrepiente y solo dice que había tenido un ataque de ira y estaba golpeando la puerta porque se había pegado en un pie, ya que estaba medio dormido. Finalmente Carlos se vuelve a su departamento y Paul cierra la puerta. Pasaron unas horas y Paul ya se encontraba más tranquilo. Las cosas estaban como de costumbre, como si nada hubiera pasado, y logra quedarse dormido ya que se sentía exhausto. Al despertar, Paul mira su celular y nota que había dormido casi 24 horas, y eran las 5 a.m. del día 24 de junio, que se debía a su extraña conversación con su madre, la cual creía que Paul pensaba quitarse la vida, según la supuesta conversación que nunca tuvo con Catherine. Cuando Paul decide rehacer su vida y estudiar para los exámenes finales que tendrá en esa semana, siente que algo helado le agarra el pie y vuelven los escalofríos de Paul. En ese momento pensó que hubiera sido 1000 veces mejor estar loco, que todo lo que sucedió fuera parte de su imaginación, pero no era así. Todo era real y estaba a punto de ponerse peor. Era la criatura. Estaban juntos en la cama, encorvado como de costumbre. Mientras agarraba el pie de Paul, comienza a hablar en la lengua extraña que habían escuchado por teléfono el día anterior. Cuando hablaba con Catherine, lógicamente Paul no entendía nada. Mientras luchaba por ser liberado, solo esperaba que lo soltara y se fuera como el día anterior. La criatura finalmente, en su mirada de dolor y angustia, que era lo más extraño y perturbador que tenía en su aspecto, lo miraba fijamente y comienza a brotar sangre por sus ojos amarillos. Luego la criatura se levanta y del pie que tenía agarrado a Paul lo comienza a azotar contra el piso. Era imposible zafarse ante semejante fuerza. Finalmente, la criatura lo arrastra de los pies, lo saca del departamento por el pasillo hacia los ductos de basura que hay en todos los pisos del edificio. Comienzan a subir y al llegar al último piso, Paul, casi inconsciente por los golpes, queda indefenso y se rinde ante la criatura. Finalmente, luego de todo el sufrimiento y la tortura, el ser lo levanta del cuello, lo asfixia hasta su muerte y lo lanza de la azotea hacia el estacionamiento lateral del edificio. Ante tal caída, el conserje de turno escucha el golpe y se apresura a ver. Queda impactado al ver el cuerpo inmóvil del joven. Inmediatamente piensa que fue un suicidio y lo reporta. Su familia, que ante el miedo de que se quitara la vida y no recibir respuesta de sus llamadas telefónicas, había decidido viajar hacia Santiago para evitar una tragedia que nunca estuvo planeada por Paul ciertamente. Lamentablemente, él nunca llegó a contarle a nadie lo que había sucedido, por lo que al enterarse su familia, asumieron que fue lo que temían y no había nada más que hacer. Nadie nunca supo ni va a saber realmente los rodentos últimos días de la vida de Paul, quien murió por estar en el lugar y momento incorrecto. Fue la víctima de la criatura de los ojos tristes, solo por ver lo que nunca debió haber visto.